Considero que lo más difícil de escribir un cuento es lograr la atención del lector gracias al efecto sorpresa que tenga la historia. Eso que va tensionando cada parte de la lectura y que va generando expectativa. Lo más difícil de escribir un cuento para algunos autores puede ser el inicio o el final del mismo. Escribir a veces no resulta tan fácil como parece, ¿no? Pero cuando te dedicas a ello, cuando lo amas, cuando es tu pasión escribir, se te hace un poco más fácil el asunto. Lo más difícil de escribir una historia es hacerle taller a esa historia, ¿cierto? Nosotros podemos haberlo contado todo, pero a veces queremos contarlo con unas estructuras, con unos juegos, con un lenguaje, y tenemos que pensar en quién nos va a leer, ¿cierto? Tenemos que pensar en nuestros lectores. Entonces, lo más difícil es volver sobre ese cuento y empezar a hacer ese taller de carpintería para eliminar lo que a veces puede ser nuestro ego y que de pronto nos distancia de nuestros lectores. Esa es la parte más difícil de escribir una historia. ¿Cómo lograr un final de impacto dentro de un cuento? Es algo que uno no se propone, ¿no? Poe, García Márquez, Truman Capote eran expertos en ese tipo de finales, ¿no? Otros como Carver, gran escritor norteamericano, eran unos finales más como dejar un final abierto, que el lector imaginara qué podría suceder después, a que jugara, ¿no? con lo que la historia, lo que podía seguir sucediendo al finalizar el cuento, ¿no? Entonces es algo que no se propone. Lo puedes lograr, pero no, digamos que casi siempre me cae, pero yo no tengo nada claro hacia dónde voy ni cómo voy a finalizar. Finaliza en el momento en que la historia decide finalizarse. Para lograr un buen final, ¿cierto? Digamos que hay varios recursos, pero uno de ellos que tenemos que pensar muy bien es que ese final no suene raro dentro de la historia, ni suene a una solución fácil, a una solución por un milagro, a una solución por un evento externo. Digamos lo que un buen cuento, el buen final de un cuento es previsible desde el principio, desde la primera línea ya podríamos haber adivinado cómo terminaba la historia, ¿cierto? Pero de pronto no nos dimos cuenta, fue contada de manera tan sutil que no alcanzamos a percibirla. Entonces, para lograr un buen final hay que luchar mucho contra ese Deus ex machina que nos presenta como que la solución viene de afuera. Para lograr un final de impacto en una historia, yo creo que lo más importante es generar una expectativa desde el principio, hacer buen manejo de ese efecto sorpresa y sobre todo pensar en algo totalmente inesperado para el lector. Yo creo que lo más importante para alguien que quiere empezar a escribir es exacto, empezar a escribir así de sencillo. Porque muchas veces nos podemos llenar en la cabeza como de, bueno, yo quiero un cuento con tal estructura, con tal tono, que suene a terror, que suene a suspenso, que suene a policíaco, pero yo creo que no podemos, antes de empezar a escribir, formarle una etiqueta. No, yo creo que tenemos que empezar a escribir a ver qué nos sale, ¿cierto? Y ya después entonces sí revisarlo con un ojo crítico para mirar cómo funciona mejor, dónde funciona mejor. Pero lo primero es escribir. Yo creo que le diría que tuviera una idea clara, que siguiera su intuición, que confiara en la intuición. Para un escritor es muy importante como tener un panorama de lo que quiere escribir. Así después lo cambie con el trabajo, pero confiar en esa idea primera y aferrarse a ella, sentirla como la idea de la escritura y pensar que quiere atrapar al lector desde la primera línea. Así que pensar en algo original, algo que no empiece con los modos convencionales de un cuento y creerse toda la historia, como adentrarse en ella, apasionarse. Un muy buen escritor también es un ser muy apasionado por cada letra que va escribiendo. Principalmente que lea mucho, que lea constantemente y estas lecturas le van a nutrir a poder crear una historia y a desarrollarla hasta el final.